Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube. Especialmente estamos brindando ahora el siguiente signo que corresponde a los 12 signos del zodiaco. Esta vez nos corresponde al signo de Leo sideral según la perspectiva de la astrología védica. Vamos a describir cómo funciona este signo, qué sucede si uno nace con el sol en Leo. Según el zodiaco sideral, vemos que el sol se encuentra en el signo de Leo entre el 14 de agosto y el 15 de septiembre. Aquí vemos el símbolo. Vamos a explicar qué cosa significa este signo. Aquí podemos ver en sánscrito es llamado Simha Masa. Simha se traduce como Leo y Masa como mes. El signo de Leo está regido por el sol. Aquí vemos en esta parte el sol, 14 de agosto, 15 de septiembre. Y si vemos las características principales o las clasificaciones importantes son las siguientes. Su símbolo es Leo, ascensión larga. Eso significa que cuando está surgiendo el signo de Leo, el signo es grande, es un poco largo. Tiene mayor fuerza de día. Hay que saber diferenciar si una persona que nace con el sol en Leo de día y otra persona que nace con el sol en Leo de noche. El que nace de día tendrá más influencia de Leo. La parte de elevación es Shishordaya, se eleva de la cabeza, es decir, ni bien surge el signo de Leo, aparece en la cabeza de león. No es como la naturaleza Pristordaya, que aparece primero los pies. Es de naturaleza seca, porque es un signo de fuego. El tipo de signo es el cuadrúpedo, donde se usa más el esfuerzo físico. El Varna o la clase a la que pertenece a la realeza, pertenece a los guerreros, a los kshatriyas, a los administradores. Corresponde a las verduras alimenticias, también tiene un significado Leo. La parte del cuerpo que corresponde, el signo de Leo según el Kala Purusha, corresponde al corazón y el estómago. El elemento es fuego, el ritmo es fijo, la dirección que representa este signo es el este. Vemos que es de sexo masculino. El humor biológico que mantiene es el Pitta Dosha. Debido a que tiene ritmo fijo, se relaciona con Tamaguna, su regente es el sol. Con relación a las características o indicadores principales, el signo de Leo corresponde a la agresión, ¿no? Corresponde a las acciones iniciales, al orgullo. Una persona que nace con el sol en Leo puede tener estas características, ¿no? Puede ser una persona orgullosa, un poco agresiva, siempre inclinado a las acciones, inclinado a las aspiraciones. En la naturaleza se relaciona con las bestias salvajes, ¿no? Una persona que no tolera las restricciones, siempre se identifica consigo mismo, con el ser. También se relaciona con los laboratorios químicos. En el Kala Purusha, ¿no? En el cuerpo universal corresponde al corazón. Los ambientes que corresponden al signo de Leo son los ambientes donde se caza, lugares de caza, o la espesura del bosque, o ambientes donde frecuentan los leones. Todo eso es Leo.
Entonces vemos que el signo de Leo está representado por un león. Habíamos dicho que corresponde a un signo Shishordaya que se eleva por la parte de la cabeza, es decir, los primeros grados del signo de Leo corresponde a la cabeza de león y los últimos grados corresponden a la cola de león, la parte de la cola, las piernas traseras. Entonces tenemos que comprender este signo. Vemos que este signo, si analizamos, se dice que nosotros vemos que según en el arco de 24 horas, el amanecer correspondería cuando el sol está surgiendo, correspondería al amanecer en el arco de 24 horas, pero en el arco del zodiaco, que sería los 360 grados, en el arco de un año, es otra forma de dividir el tiempo. Se dice que el signo de Leo sería como el amanecer, como el signo, aquí vemos que el signo de Leo es dividido en dos partes, el zodiaco, de la luna a Acuario y de Leo a Capricornio. De Leo a Capricornio sería la parte de día y de la luna a Acuario sería la parte de noche. Los 6 meses de día y los 6 meses de noche. Entonces Leo sería como el amanecer. En el signo anterior habíamos dicho que a veces el signo de Cáncer es como sería como el Brahma Muhurta, 2 horas antes de amanecer. En cambio aquí ya como que amaneció de 6 a 8 de la mañana. Es una analogía que se hace también según los 12 signos del zodiaco comparado a las 24 horas. Entonces Leo sería como el amanecer, representa las 2 primeras horas del día. Por esta razón, las personas que nacen con influencias de Leo, el sol en Leo, el ascendente en Leo, tienen la tendencia de iniciar cosas, comenzarán cosas nuevas, tendrán esa tendencia de iniciar cosas. Claro que la mayor fuerza de iniciar cosas se da en el signo de Aries, porque ahí vemos que el sol se exalta. Pero aquí esta división de día y noche no tiene nada que ver con el día y la noche dentro del arco de 24 horas. Aquí es otra clasificación que se hace. Entonces el signo de Leo, la característica principal es que inicia cosas. Usualmente nacer con planetas en Leo hace que las personas constantemente inicien diferentes tipos de actividades. E incluso si el regente del ascendente está en Leo, esa tendencia también será muy fuerte. Yo puedo tener cualquier tipo de ascendente, pero si el regente del ascendente está en Leo, siempre uno tendrá esas características. Entonces, si vemos aquí en esta diapositiva, hay un principio que dice: si el regente del ascendente ocupa la casa 10, acá hay otro principio, la persona siempre estará haciendo proyectos nuevos. Esta posición se conoce como Siddhi Yoga. Siddhi Yoga es cada vez que el regente del ascendente se va a la casa 10, es como si estuviera en Leo. Se dice que la casa 10 es como si fuera Leo también, porque vemos que el sol, cuando está al mediodía, se encuentra en todo su poder y es la zona de Digbala del sol, la fuerza direccional. Entonces, si el regente del ascendente se va a la casa 10, eso significa que la mente de la persona estará focalizada en hacer proyectos, en los comienzos. Para esta persona los comienzos son muy importantes. ¿No? Se pone este ejemplo, supongamos, ¿no? Si uno nace con el sol en Leo también, o el sol en la casa 10, o el regente de la casa 10 en Leo, o el regente del ascendente en Leo,
o el regente, por ejemplo, si uno nace con el sol en la casa 10, es como si tuviera una fuerza de iniciar cosas, o el sol en Leo, o el regente, el ascendente en Leo o en la casa 10. Entonces aquí vemos una persona, por decir, nace con el ascendente Escorpio, Marte sería el regente, y si el regente del ascendente se va a la casa 10, sería también como si tuviera mucha influencia de Leo. Entonces, la fuerza predominante para comenzar cosas está en los 10 primeros grados de Leo, de 0 a 10, porque se supone que es la cabeza de León. Aquí vemos que ¿por qué los sabios, como sabemos que el sol, a veces las clasificaciones de un signo corresponden a los diferentes días de la semana? Vemos que el sol sería el número 1, día domingo. Entonces el sol sería único, o sea, no se haría ningún tipo de diferencia. Pero aquí los sabios clasifican el signo de Leo en 3. Lo dividen en 3. Entonces aquí hay que tomar en consideración esto. Sabemos que el sol es el número 1, y como número 1 se tendría que dividir en una sola parte, pero esto no es posible. Según la tradición, uno debe conocer las diferentes porciones del signo de Leo. Debido a que el sol es el número 1, significa que cuando el signo de Leo está dividido en 3 partes, todas las partes tendrán características similares a la primera parte. Esa sería la explicación. Entonces, aquí vemos el signo de Leo dividido en 3 partes, pero estas 3 partes van a tener influencias similares a la primera parte. Características similares, debido a que el sol es el número 1. Las otras partes pueden tener influencias similares. La primera parte serían, ¿no? Es decir, la primera y la tercera parte serán casi iguales, igual que la segunda con la tercera. Tienen similitudes, son similares. Los planetas también pueden tener algunas influencias similares, pero también pueden crearse algunos aspectos diferentes según donde estén focalizados, según donde esté ubicado a nivel de grados en el signo de Leo. Un político será un político siempre, pero según lo que haga ese político, dependerá su fama o su desprestigio. Entonces todo eso depende de en qué grado se encuentra. Entonces aquí vemos que la tendencia mayor de iniciar cosas, ¿no? La tendencia mayor de organizar se encuentra en los primeros grados, aunque los otros grados también pueden tener estas influencias, similitudes. Entonces, si observamos, ¿no? Aquí vemos que según se explica, dependiendo de las porciones donde se encuentra el signo de Leo, es decir, la primera parte, los 10 primeros grados, se dice que es la cabeza, se dice que es la zona más peligrosa, porque ahí está la boca, están los dientes, están los colmillos. Se dice que esta zona es donde uno puede ser atacado y herido fatalmente. Es la zona donde uno puede ser mordido o herido por el león. Se dice que es la zona más peligrosa de Leo, los 10 primeros grados. Y efectivamente ahí hay una constelación donde reside Indra. Si uno nace con la luna, ¿no?, en los primeros grados de Leo, como que Indra lo va a querer destruir a uno. Eso lo explicaremos en otro curso donde hablemos un poco de constelaciones. Entonces aquí vemos que los 10 primeros grados de Leo es la
zona más peligrosa. En cambio, de 10 grados a 20 grados, que podríamos decir que se considera la espalda, indica cómo uno mantiene las cosas, cómo uno puede mantener las cosas. Es la parte donde el rey puede mantener su reino, su trono. Puede trabajar para el bienestar de los demás, para el bienestar de su reino, de su país. No le va a importar el tiempo. Entonces aquí hay que ver si uno nace con planetas. En la segunda parte, podríamos decir que los indicadores de esos planetas se van a mantener por mucho tiempo en la vida de la persona. Esta zona indica que uno no se debe esforzar mucho para alcanzar cosas, porque es una tendencia que se van a manifestar naturalmente. Si yo tengo, por decir, Venus en la segunda parte de Leo, el arte se me puede manifestar naturalmente. Si yo tengo Marte en la segunda parte de Leo, se pueden manifestar naturalmente las propiedades, dependiendo si hay influencias positivas o negativas. Si tengo Saturno en la segunda parte de Leo, se me va a manifestar fácilmente los dolores, las pérdidas, etcétera, etcétera. O seré para mí fácilmente, es fácil para uno desapegarse, etcétera. Entonces, los planetas que se encuentran en la segunda parte es lo que se manifiesta fácilmente, ya sean influencias positivas o negativas. En cambio, la última parte de Leo, que sería de 20 a 30 grados, es la parte donde se encuentran las patas del león. Es decir, sabemos que el león usa sus patas traseras para saltar. Es la parte donde se comienzan las cosas, es la parte donde se produce el impulso de atacar. Es la parte donde se inician las cosas o hace que uno ponga las cosas en movimiento. Si uno tiene planetas, ¿no?, en la última parte de Leo, es decir, en los últimos 10 grados, estos como que pueden darle un impulso a uno, ¿no? Se pueden manifestar de una manera rápida, estarán constantemente en movimiento, donde uno son zonas donde uno debe dar el siguiente paso en estas zonas. Entonces, podríamos decir que los 10 grados, de 10 a 20 grados, es un área donde todo viene de una forma natural, de una forma lenta, ¿no?, de una forma tranquila. En cambio, en la zona de las partes traseras, es decir, de 20 a 30 grados, es una zona donde todo viene rápido, donde está en constante movimiento, en constante cambio, según los planetas que se encuentran en esas zonas o en esa zona. Entonces ahí podemos ver según qué tipo de planetas podemos tener, ya podemos interpretar. Se dice que vemos que las partes traseras, o mejor dicho, las patas traseras de los felinos, de los gatos, es la parte más fuerte. Es debido a estas patas traseras que se producen los grandes saltos. Vemos que el león ataca más por la parte delantera, con los dientes. En cambio, los últimos 10 grados son los que impulsan. Y debido a este principio del salto que siempre da el león, se activa un principio llamado, un concepto llamado Simha Vanaloka, Simha Vanaloka Gati. ¿Qué cosa significa Simha Vanaloka Gati? Se conoce como el salto de león. Así como hay el salto de la rana, hemos visto que un curso, que hemos puesto un video en YouTube, hemos explicado el salto de la rana.
también existe el salto de león. El salto de león, el salto del caballo, son principios astrológicos que nos permiten ver si se generan cierto tipo de influencias en cierto tipo de casas. Entonces, el salto de la rana es para ver los deseos obsesivos de cada signo. En cambio, el salto de león es para ver, usualmente se usa en en los periodos planetarios, especialmente en el Kala Chakra. Nosotros tenemos la costumbre de usar el Vimshottari Dasha para hacer predicciones según la astrología védica, pero también hay otro sistema de periodos planetarios llamado Kala Chakra, el Kala Chakra Dasha o el Narayana Dasha, que son periodos planetarios que se manifiestan en la vida. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del Vimshottari Dasha y el Narayana Dasha? El Vimshottari Dasha, como sabemos, se usa como punto de referencia la luna, es decir, lo que las gunas, uno analizando los periodos planetarios, uno puede ver qué tipo de influencia entra a la mente de la persona. Por ejemplo, si uno entra al periodo de Venus, en el Vimshottari Dasha, la persona va a querer casarse, va a querer divertirse. Eso significa que el guna o la influencia de Venus entra a la mente. Cuando uno usa la luna para calcular los periodos planetarios, simplemente es para ver qué tipo de guna, qué tipo de influencia entra a la mente. En cambio, en el Narayana Dasha y en el Kala Chakra Dasha son eventos que se manifiestan sin que la mente lo considere. Son eventos que se manifiestan sin nosotros pensarlo. A veces cuando uno usa el Vimshottari Dasha, uno está ahí pensando, quiere activar el evento, porque lo tiene en la mente. En cambio, si uno usa los otros tipos de dashas, es sobre todo el Narayana Dasha y el Kala Chakra Dasha, es para ver qué es lo que le llega a uno en la forma de fortuna, sin que uno ponga su libre albedrío, sin que uno ponga su mente en consideración. Eventos que le llegan a uno sin uno pensarlo ni siquiera. Eventos que vienen en la forma de karma, en la forma de fortuna. ¿Cuál es la diferencia entre fortuna y destino? Destino significa cuando uno pone su libre albedrío. Y fortuna significa aquello que te llega sin que pongas tu libre albedrío. Esa es la diferencia. Entonces, en el Kala Chakra Dasha, en el Narayana Dasha, se manifiestan los eventos donde uno no pone la mente, donde uno no pone el libre albedrío. Son eventos que se manifiestan. Y efectivamente el Kala Chakra Dasha usa este tipo de cálculo que se llama el salto de león, donde vemos que se producen saltos de trinos, ¿no? De trinos, es decir, se producen saltos de trinos. Se salta de 5 en 5, de la 1 salta a la 5, de la 5 a la 9, de la 9 a la 5 y así por el estilo. Se van produciendo los saltos. Entonces, claro, este es otro tema de estudio. Y debido a este salto de león surge este tipo de cálculo llamado Kala Chakra Dasha. Se dice que entonces hemos dicho que los últimos 10 grados de Leo es aquí donde desde aquí se salta, ¿no? Para poder obtener oportunidades. Es una característica, podríamos decir que es una característica desafiante en la cual la persona podrá tener oportunidades. Se dice que Leo es uno de los signos más desafiantes que existen. Son personas desafiantes. Hay una comparación que se hace en el signo de Leo.
Hay una comparación que se hace. Se dice que el signo de Leo se compara con la casa 8, sobre todo cuando es benéfica. El signo de Leo también se compara con el signo de Escorpio cuando tiene una influencia benéfica. Es decir, los últimos 10 grados de Leo, cuando se produce el salto. O sea, vemos que el león es ahí donde salta para atacar. Esa influencia de saltar para atacar también hemos visto que se produce en Escorpio. En la casa 8 vemos que el escorpión tiene su aguijón y ataca. Entonces como que desafía, tiene una característica similar de desafío, igual que el signo de Escorpio, igual que la casa 8. Entonces la característica peculiar del signo de Leo es que tiene dos influencias, una es llamada sátuica y la otra es llamada tamásica. Sátuica, que es virtuosa, es un signo virtuoso porque está regido por el Sol, que es un planeta virtuoso. Pero el signo de Leo también es tamásico porque está regido porque representa el ritmo fijo. Todos los signos fijos que no tienen movimiento se consideran que es tamásico por naturaleza, o sea, no quieren hacer nada. O sea, por naturaleza es sátuico, pero por actividades internamente es virtuoso, internamente, pero externamente busca ambientes así negativos. Puede activar ambientes negativos. Por eso este signo es llamado Madhyama Guna. Madhyama. Entonces tenemos 4 tipos de gunas, tenemos 4 tipos de personas y hay que clasificarlos. En el mundo existen 4 tipos de personas. Uno es llamado Uttama Guna, Madhyama Guna, Adhama Guna y el último es llamado Udasina Guna. Entonces, el Uttama Guna podríamos decir que tiene mucha influencia virtuosa. Udasina es el que se está dirigiendo hacia Tamaguna, o sea, se está degradando. Vemos que el Tamaguna es un guna muy negativo. Se dice que cuando uno está en Raja Guna, está en pasión y está yendo a Tamaguna, es una influencia negativa. O sea, de Raja Guna tenemos que purificarnos, no tenemos que degradarnos. Entonces se dice que es mucho peor que estar en Tamaguna. Si uno está en el medio y se está yendo hacia abajo, es peor que ya estar en Tamaguna mismo. En cambio, Adhama significa que uno ya no cae más porque ya se cayó. Todos los gunas, ¿no?, ya sea van hacia arriba o se mantienen en el lugar o van hacia abajo. Se dice que Udasina es el peor porque es en el momento preciso donde uno cae. Por eso tenemos que clasificarlos. Vamos a clasificarlos y de ese modo aquí vemos cómo son clasificadas las clases sociales. Los sacerdotes se dice que están en Uttama Guna. Los kshatriyas, que son los guerreros o administradores, están en Madhyama Guna, que Leo pertenece a este grupo. Los vaishyas y los shudras, ¿no?, Udasina Guna, que podríamos decir que son los peores. Y Adhama Guna ya está caído, podríamos decir que ya no cae. Los peores son Udasina Guna, que están cayéndose, que están yendo hacia abajo. Esos son los peores. Entonces vamos a clasificarlos. Entonces aquí vemos que existen 4 tipos de varnas, 4 tipos de clasificaciones. Esta combinación de gunas produce 4 tipos de seres humanos. La mente puede estar bajo una influencia de un guna, el cuerpo puede estar bajo la influencia de otro guna, los objetivos bajo la influencia de otro guna diferente. Entonces, guna, ¿qué cosa significa? Significa cuerdas, significa atributos, son
los atributos de la naturaleza material. Uno está influenciado por estos gunas. Debido a que existe una mezcla de todos estos 4 tipos, una mezcla de estos gunas, entonces se forman 4 tipos de seres humanos que exhiben 4 tipos de naturaleza y va cambiando día a día. A veces estos cambios uno lo puede notar. Un día a veces uno está feliz, otro día a veces uno está triste, otro día uno está lleno de energía, otro día uno está completamente débil. A veces nos pasa a nivel físico estas características. Nos puede suceder a nivel físico, a nivel mental o a nivel social también. A veces uno puede frecuentar templos, pero también puede frecuentar discotecas, dependiendo. Estos gunas están ahí mezclados. Entonces uno debe comprender que Varna, los Varnas o las 4 clases sociales, simplemente indica la predominancia de un guna. Nada más. Varna significa qué tipo de guna predomina. ¿Cuál es el guna predominante? Entonces, ¿qué cosa quiere decir un guna predominante? Es la naturaleza que permanece con uno por mucho tiempo. Eso significa guna predominante. La naturaleza que permanece con uno por mucho tiempo. Entonces, estos gunas en predominancia causan 4 clases de naturaleza. Entonces aquí vemos sattva, rajas, tamas, ¿no? Cuando se mezclan, se pueden mezclar, ¿no? Se mezclan en un día. Incluso los planetas también, cuando se activan, a veces hay momentos donde se activan planetas sáttvicos, hay momentos donde se activan planetas rayásicos o planetas tamásicos en la vida de la persona. Júpiter, por ejemplo, representa sattva guna, gira, ¿no? Cuando se activa Mercurio, raja guna, la luna, sattva guna, y así Rahu, que va en sentido contrario, tama guna. Todo eso se activa sobre la mente. Sobre la mente. Y eso se ve en la carta natal. Entonces a veces podemos tener una mente virtuosa, a veces podemos tener una mente rayásica, llena de deseos, y a veces podemos tener una mente en ignorancia, que uno en vez de purificarse se está degradando. Eso también se puede manifestar, estas influencias, a nivel de cuerpo. A veces uno se baña todos los días, a veces uno tiene mucha energía y a veces uno no quiere hacer nada, solo quiere estar durmiendo. Sattva guna, raja guna y tama guna. En los objetivos de la vida, ¿no? Uno dice, no, algún día quiero purificarme, quiero ir a la India, quiero conocer templos, quiero recibir iniciación espiritual. Después le cambia esa idea y uno dice, no, mejor me compro una casa, un auto, quiero casarme, quiero tener dinero, quiero tener una buena cuenta en el banco. Ese es raja guna. Tama guna dice, no, a este lo voy a destruir, le voy a fregar la vida, lo voy a matar porque me ha hecho tanto daño. Tama guna. Entonces ahí podemos ver, cuando uno está en sattva guna siempre mira hacia arriba, siempre es feliz la persona. Cuando uno está en tama guna siempre está triste y mira siempre hacia abajo, ¿no? En cambio, cuando uno está en raja guna tiene mucha energía, quiere hacer tantas cosas. En cambio, si uno está en tama guna no hace nada, hasta ahí. Entonces ahí podemos ver los diferentes tipos de características, cómo los gunas se van mezclando. Entonces, Uttama, ¿cuál es la característica de Uttama? Uttama, la característica de Uttama se dice que es son personas, es una persona que tiene la cualidad de perdonar. Si uno no perdona, eso significa que no tiene sattva guna intrínsecamente. O sea, la naturaleza de perdonar hay que tenerlo intrínsecamente. Y vemos que hay dos
dos ascendentes que tienen esa capacidad de perdonar, ¿no? Vemos que tienen esa capacidad de perdonar intrínsecamente. Si miramos, son el ascendente Sagitario y el ascendente Piscis. Tienen la capacidad de perdonar, incluso perdonan a los enemigos más grandes. ¿Y por qué estos ascendentes tienen esta característica? Porque el regente del ascendente es Júpiter. Júpiter es el único que da esa bendición a la persona de perdonar. Por eso se dice que aquellas personas que nacen con un Júpiter fuerte tienen la capacidad de perdonar. Y si una persona no ha nacido con Júpiter fuerte, entonces uno tiene que aprender a cantar un mantra para exaltar a Júpiter. Se dice que si uno canta este mantra, Om Namo Bhagavate Uttama Shlokaya, ¿no? Om Namo Bhagavate Uttama Shlokaya es un sonido, Uttama Shlokaya hace que Uttama Guna descienda sobre uno. Uttama, la tendencia de perdonar. Shloka significa aquello que causa que la mente razone, ¿no? Uttama Shlokaya, ¿no? Si uno canta este mantra, todo nuestro sistema estará influenciado por Sattva-guna. Todo nuestro sistema. Por eso es importante aprender a obtener la bendición de Júpiter. Es una forma, como Jesús, ¿no? A Jesús lo estaban matando, ¿no? Sí, estaban ahí que lo crucificaban, pero él perdonó a todas las personas que le hicieron daño. Los perdonó. Esa es la característica. Entonces aquí vemos que según este principio, Uttama significa aquel que es capaz de perdonar. Eso significa Uttama, aquel que es capaz de perdonar. Entonces, es una influencia Sattva-guna. Vemos la historia de Jesús, ¿no? Vemos también que el señor Chaitanya tenía estas características. Vemos ese pasatiempo donde Jagai y Madai habían herido al señor Nityananda. Entonces ahí tuvo esa capacidad de perdonarlos. Eran muy pecaminosos, los perdonó. Entonces Uttama, que es un tipo de persona que tiene esa cualidad de perdonar. Y la cualidad de perdonar es dada por el planeta Júpiter. La cualidad de perdonar es dada por el planeta Júpiter. Entonces, si uno canta este mantra, automáticamente el sistema de uno se llena de Sattva-guna. A veces vemos que existen numerosos tipos de mantras, ¿no? Por ejemplo, uno puede cantar a diferentes deidades, pero ¿qué sucede si uno canta al señor Shiva, ¿no? Om Namo Bhagavate Mahapurusha. Mahapurusha. Si uno canta este mantra, Mahapurusha, eso significa que uno se puede volver un Purusha. Uno se puede volver un Purusha. Entonces uno se volverá, como sabemos que el señor Shiva es Purusha, y si uno adora en una forma una deidad, uno adquiere la característica de la deidad. Uno puede adquirir la característica de la deidad. Entonces, por lo tanto, Uttama significa la capacidad de perdonar.
y de controlar los sentidos. Y esto es muy difícil. La capacidad de controlar los sentidos. Entonces, si uno canta estos mantras, uno tendrá la capacidad de hacer austeridades, tapas, puede poseer pureza, Júpiter, uno se volverá calmado, humilde. Estas son las características de una persona Uttama. Uttama significa, tiene la capacidad de perdonar, tiene la capacidad, ¿no?, de controlar los sentidos. Solo los grandes santos, los grandes sadhus y devotos tienen la capacidad de controlar completamente los sentidos. Tienen la capacidad de hacer austeridades, poseen pureza, Júpiter, son calmados y humildes. Se dice que estas son las mejores cualidades que se expresan en este grupo. Todo esto es Sattva Guna. Siempre calmados, incluso en los momentos más difíciles, estas personas siempre están calmados. Siempre están calmados. Entonces ya sabemos cuál es la característica de Uttama. Esos son los síntomas de Uttama. Son devotos, usualmente son devotos. Incluso son personas que tienen muchos conocimientos. Incluso teniendo tantos conocimientos, no es que se enorgullecen, no, siempre son calmados, pacíficos. Esto significa que la persona está llena de Sattva Guna. Y debido a la predominancia de Sattva Guna, la persona se vuelve un brahmana. Todas estas cualidades llevan a una persona para que se vuelva un brahmana. Si estos gunas, estas cualidades no están presentes en la persona no será un brahmana. Esto no significa que nacer en una familia de brahmanas ya la persona necesariamente será un brahmana. No. Las cualidades brahmínicas deben estar intrínsecamente en la persona. Si esto no se produce, la persona no será un brahmana. Solo por nacer en una familia de brahmanas, la persona no está cualificado para ser un brahmana. Estas cualidades deben exhibirse en el comportamiento, Uttama. Después tenemos Madhyama, Madhyana o Madhyama. Se dice, Madhyama significa medio. Hay un error. Vamos a corregir este error. Uttama, Madhyama. Ok. Ahora sí. Madhyama significa Madhya, medio. Y este guna es para los kshatriyas, los guerreros, aquellos que tienen mucha valentía, valor, coraje, son luchadores. En tiempos modernos pueden ser soldados, administradores, son personas que están llenos de energía, luz, brillan, son hábiles, no retroceden en las guerras, siempre tienen la tendencia a proteger. En la antigüedad, los kshatriyas protegían a las personas santas, a las personas religiosas. En cambio, en la actualidad vemos que hay una alianza que se produce entre la iglesia y la política, entre la iglesia y el poder. Se producen alianzas entre la iglesia y el poder actualmente. Pero en la antigüedad, los kshatriyas, el deber de los kshatriyas era proteger a las personas santas, religiosas y a las personas necesitadas. Si una persona dice que es un kshatriya, debe tener estas cualidades. Si uno no protege a los religiosos o no protege a los demás, entonces, ¿por qué debería llamarse un kshatriya? Si uno no es un brahmana o uno no es un kshatriya, entonces uno pertenece a otro grupo. Entonces, Madhyama significa que tiene Raja Guna con un poco de Sattva Guna.
Se dice que este es el inicio donde uno se eleva. Los kshatriyas pueden elevarse, pueden volverse brahmanas. Están en el inicio para elevarse, podríamos decir. Después tenemos el otro grupo que es llamado Adama, significa shudras. Son codiciosos, siempre dicen mentiras, son tontos, perezosos, siempre dispuestos a servir a otras personas, pero con el propósito de conseguir algo a cambio. Eso se conoce como Adama, es un grupo. Vemos que después tenemos un grupo llamado Udasena, que significa penas. Se dice que son los más desafortunados, siempre son personas que se lamentan de todo, porque piensan que tienen una vida miserable. Y estos son los así llamados Vaishyas, los Vaishyas. Hay un grupo donde son agricultores, siempre están pensando en las siembras, las cosechas, ¿no? Que las cosechas es toda la vida, y a veces se lamentan, siempre están detrás de los cultivos, del resultado de sus acciones, se apegan mucho a sus cultivos y por eso sufren. Se dice que para evitar el sufrimiento uno debe desapegarse de los objetos materiales. Y siempre son personas que están detrás de la producción de productos. Siempre solo están pensando en cómo incrementar el dinero. Siempre están absortos en la miseria de la economía o la economía social del país. Siempre se están lamentando: este país es una miseria, la economía es una miseria, no tengo para pagar los recibos, no tengo para pagar el alquiler, no tengo para comer. Siempre están que se lamentan, que se lamentan, que se lamentan. Si uno va a un mercado y oye las conversaciones de estas personas, siempre se están lamentando, se lamentan y se lamentan. Sufren, son los que más se lamentan. Se dice que, ¿por qué se consideran que son los peores? Se dice que los hombres de negocios son los peores. ¿Por qué? Porque por una parte quieren vender sus productos. Los agricultores quieren vender sus cultivos. Los quieren vender sus animales, sus productos. Podríamos decir que son los que crean dolor a la sociedad. Venden animales llenos de hormonas. O sea, inflan a los pollos en 45 días para venderlos. Y así puedan tener más beneficios económicos, menos esfuerzo de trabajo. Venden animales llenos de hormonas para ser consumidos por la sociedad con el propósito de ganar más dinero en un menor periodo de tiempo, envenenando a la gente y causándoles dolor. Por ejemplo, comerciantes que venden comida chatarra de mala calidad, causando daño a los consumidores. ¿No? Estas personas están llenas de mentiras, te dicen: sí, es un buen producto, todo va bien, sí, llévatelo, pero te venden otra cosa, solo mienten, llenos de mentiras, especialmente cuando deben hacer alguna transacción comercial. Solo dicen la verdad cuando les conviene y todo lo canalizan para su propia conveniencia e intereses. Estos son los peores. Los peores. Entonces aquí vemos que existen estas 4 cualidades, ¿no? Tenemos Satya, Sattva, Raja y Tamas mezclados, causando brahmanas, causando kshatriyas, shudras y vaishyas. Los brahmanas son los que tienen sattva, tienen una doble influencia, sattva guna. Los kshatriyas tienen rajas y un poco de sattva. Se identifican más con el poder. Los vaishyas tienen rajas y tamas. Los rajas tienen rajas y tamas, están cayendo. Se identifican más con el dinero. Y los shudras son los que tienen más tamas y tamas.
Estas castas no están relacionados por el nacimiento, sino que están clasificados por las cualidades intrínsecas. Y estas 4 clasificaciones están presentes en todo el mundo. En todo el mundo. A veces se dice sí, que en India las castas, la clasificación de las castas, sí, solo ellos tienen la costumbre de clasificar. No, esto existe en todo el mundo. En todo el mundo hay sacerdotes, intelectuales, en todo el mundo existen los guerreros, los administradores, en todo el mundo existen los comerciantes, en todo el mundo existen las personas que están en ignorancia. Son clasificaciones naturales. Son clasificaciones naturales. En todo el mundo. No solo esto se clasifica para las personas que nacen en la India, no, se clasifican en todo el mundo. Y a veces aquí hay que tener en claro que el nacimiento dentro de una familia no da las cualidades intrínsecas. Por ejemplo, han habido casos de grandes santos que han nacido en familias shudras. Pero el karma se define por las actividades que uno hace. Entonces sabemos que estos santos han sido brahmanas y el primer nivel es por sus cualidades intrínsecas y por las actividades que han hecho. Entonces hay que saber clasificar a los brahmanas. Es por las cualidades intrínsecas y por las actividades que han hecho. Por eso vemos, según esto lo vamos a explicar en otro curso, el libre albedrío se encuentra en la casa 3, 6, 10 y 11, se encuentra en las casas Upachaya, ¿no? La casa 10 es una de ellas, que la casa 10 corresponde a la casa del karma. Se dice que son casas que están en las manos de uno, Si el karma no estuviera en las manos de uno, entonces el Señor Krishna no se hubiera tomado la molestia de explicar a Arjuna, ¿no?, 700 versos diciéndole toda la Bhagavad Gita en medio del campo de batalla, ¿no? Si el karma hubiera sido inexorable, que no se puede cambiar, que el libre albedrío no funciona, entonces el Señor Krishna no se hubiera tomado la molestia de explicar toda la filosofía del Bhagavad Gita a Arjuna. Nosotros tenemos una porción de libre albedrío, tenemos un 30% de libre albedrío, y con ese libre albedrío podemos mejorar nuestro destino o empeorarlo. Sabemos que hay 4 clases de gunas y 4 tipos de objetivos de las personas. Y esto es lo que se debe comprender. Se debe comprender a través de los signos que están asociados también con los objetivos de la vida. Y de lo que la persona debería hacer o debe hacer. Y esto es llamado Varnada Lagna. Es un ascendente especial donde nos permite ver a qué grupo uno pertenece. A veces los varnas cambian en el arco de la vida. A veces uno nace shudra, después empieza a hacer actividades brahmínicas, después de esas actividades brahmínicas uno empieza a hacer actividades tamásicas, ¿no? ¿Cuántas veces he visto aquí brahmanas que tienen iniciación brahmínica que se dedican a vender cosas? Brahmanas que venden. He visto brahmanas que se empiezan a vender así objetos para mantenerse, cositas para mantenerse. Empiezan a hacer dulcecitos para mantenerse. Entonces ahí podemos ver, son brahmanas mezclados con vaishyas. El Varnada Lagna nos permite ver todos esos cambios que nosotros podríamos tener a lo largo de la vida. Varnada Lagna significa lo que se supone que uno será en esta vida. Esto lo vamos a ver en otro curso cuando estudiemos los ascendentes especiales. Entonces, Uttama Guna significa una influencia de Sattva a Sattva. Madhyama Guna significa que rayas con un poco de Sattva.
Este es el inicio donde uno se eleva. Udasina Guna es Raja Guna, que se está yendo hacia Tama Guna, que está cayendo. Ahí están los comerciantes. Y Adama sería Tama, ¿no? Es como Escorpio, es tamásico. Y está regido por 2 planetas tamásicos. Se queda en Tama Guna. Entonces, el signo de Leo sería Adama Guna, ¿no? Adama Guna, por una parte. Leo tiene 2 características, es tamásico y es sátrico. Tiene estas 2 características el signo de Leo. Debido a que el Sol es sátrico, significa que está sacando el Tamaguna para elevarse. Por lo tanto, si es Madhyama Guna, influye entonces sobre las personas. O sea, no se va a producir ese efecto de salida, porque es Raja Guna que se va hacia arriba. Madhyama Guna tiene la característica de sacar algo. O sea, Leo tiene esta característica, que saca algo, que salga algo. Este es el modo de interpretar. Leo tiene la característica de Madhyama Guna. Podríamos decir que Leo está más cualificado para actuar con las personas en este mundo. Está más cualificado para actuar como un soberano, como un rey, con una persona que actúa, que puede ser el centro de la atención. Una persona que gobierna a la gente, controla a la gente, ayuda a la gente, que puede ayudar al pueblo con poder. Él tiene que estar en una posición de poder. Para lograr este propósito tiene que ser como el centro, tiene que ser como un sol pequeño. Entonces, planetas, una persona que nace con planetas en Leo, tienen esta característica, tratan de sacar a las personas de Tamaguna, es decir, eso es lo bueno de Leo. O sea, como se encuentra en ese proceso, Leo se encuentra en ese proceso de ser gobernante para irse hacia arriba. Una persona que tiene la influencia de Leo tiene esta característica de que quiere sacar a las personas de la oscuridad para elevarlos. Solo esto sucede si uno nace con planetas en Leo. Entonces, las zonas que rige Leo indican las gunas donde uno va. El gana significa la dirección, el guna el atributo, y esto está indicado por el planeta regente, que sería el Sol. El planeta regente indica la guna, la naturaleza. El signo muestra a qué dirección se va. O sea, trata de poner luz en esa zona. Entonces aquí vemos esta característica. Por otro lado, Leo también es conocido como Indra. Según el Aditya, es cuando el sol se expande en diferentes luces, se expande como Indra, ¿no? En el Rig Veda, ¿no? En el Rig Veda se explica, según la característica, se dice que sabemos que Indra es el rey del sistema, de nuestro universo. El rey, Indra significa rey. Entonces Leo corresponde a todo lo que tiene el nombre de rey. Por ejemplo, vemos que a veces hay personas que se vuelven muy buenas en sus actividades. Por ejemplo, Pelé se le llamó el rey del fútbol, ¿no? Elvis Presley, el rey del rock and roll. Pongo Bruce Lee, el rey de las artes marciales. Por ejemplo, tenemos el rey de las frutas, el rey de las aves, el rey de los animales, el rey, o sea, todo lo que es rey, es decir, donde el rey de las gemas, por decir, ¿no? El rubí es el rey de todas las gemas rosadas o rojas.
Otra gema superior al rubí no hay. El rey de todas las gemas verdes, la esmeralda. El rey de todas las gemas amarillas, el zafiro amarillo. No hay más. O sea, todo lo que tenga la función de rey, es decir, que ya no exista un superior, tiene la influencia de Leo, Indra. ¿No? Indra Gayendra, Gaya Indra. Entonces, todo lo que tenga una influencia de Indra tiene esa tendencia de rey. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, el rey de la papa es una persona que tiene tantas chakras y es el número 1 en producir papas, por decir. Le llaman el rey de la papa. El rey del vino, ¿no? Una persona que produce tanto vino y se vuelve rico produciendo vino, se vuelve el rey del vino. Entonces así, donde uno se vuelve el mejor, donde uno se vuelve, donde obtiene poder, ¿no? Tiene esas cualidades de Indra, el rey, ¿no? El rey de las aves es el pavo real. No hay otra ave más hermosa que el pavo real, ¿no? Entre todos los que manejan el poder, el rey sería el presidente. En una tribu sería el jerarca, ¿no? Entre los leones es Leo, el rey de los animales es Leo, el león. El rey de las frutas se dice que es el mango, el rey de las frutas. Como vemos que ya sea dentro de un pueblo, ya sea dentro de un trabajo, ya sea dentro del reino animal, reino mineral, reino vegetal, dentro de una sociedad, dentro de una familia, siempre existirá un rey. Y ese rey tiene una influencia, eso lo da Leo, Indra. Entonces, una persona que se vuelve como un rey de una área, de una actividad, el rey de las matemáticas, ¿no? El rey de la familia, ¿quién sería? Aquella persona que el que está mejor entre todos se vuelve el rey de la familia. Debe tener alguna influencia de Leo o una influencia de Indra. ¿Dónde se concentra el poder? En el signo de Leo, en la casa 5, en la casa 10, ahí se concentra el poder. Entonces, usualmente personas que se vuelven reyes, eso significa que si se vuelven reyes, deben tener influencia de Leo, influencia del Sol, influencia de la casa 5, influencia de la casa 10, porque esas son las zonas de poder. El rey de algo. Y aquí hay ciertos aspectos que se estudian también, ¿no? Según el Rig Veda, si uno estudia las historias, ¿no?, de los Vedas, ahí hay muchos indicadores astrológicos, ¿no? En el Rig Veda se explica que Indra, ¿no?, era el rey de las lluvias. Entonces, rey, se dice que todos nosotros tenemos como un rey personal también. Tenemos que saber quién es ese rey personal, ¿no? Uno adora a alguien. Una persona religiosa, el rey personal es Dios. Para otra persona puede ser su jefe, su rey personal. Para otra persona puede ser Michael Jackson. Para otra persona su rey personal puede ser Messi, un futbolista. Cada uno tiene su propio rey. Uno dice, yo soy fanático de esta persona, es como si fuera su rey, su Dios, a quien le rinde pleitesía, ¿no? Hay muchas jovencitas, ¿no?, chicas, ¿no? Mi rey es Luis Miguel, ¿no? Mi rey. Entonces ahí podemos ver, cada quien tiene su rey personal. Pero hay que ver quién es el verdadero rey.
Por eso es importante, si uno ve esta historia, ¿no? Sabemos que hubo una batalla entre Krishna e Indra, ¿no? En el yuga pasado, cuando Krishna estuvo presente en la tierra, ¿no? Vimos que Krishna ganó la batalla entre Krishna e Indra. Vemos que la gente, los pobladores, ¿no? Querían hacer ciertos rituales, ¿no? Para ofrecérselos a Indra, y Krishna dijo: no, ¿por qué se lo den a ofrecer a Indra? Ofrézcamelo a mí. Entonces Indra se enfureció, mandó tantas lluvias así, quiso inundar, como un diluvio hizo, ¿no? Entonces Krishna, ¿qué hizo? Levantó una colina, ¿no? Enorme, que es un hecho real. Levantó una colina, ahí está la colina en India, en Brindavan, Govardhan, y con la mano izquierda y el dedo meñique así sostuvo la colina, y Indra se quedó así sorprendido de ese poder que tenía Krishna. Entonces Krishna ganó la batalla. ¿Esto qué significa? Que Krishna tuvo ese nuevo lugar entre todas las personas e Indra tuvo que dar un paso atrás. Cuando hay un rey, el rey tiene que ser sustituido por otro rey. Así, esa es la ley. Un presidente es sacado por otro presidente. Un dictador que tiene poder tiene que ser sacado por otro que tiene poder. Esa es la ley. Un presidente es sacado por otro presidente. Uno que tiene poder es sacado por otro que tiene poder. Y eso es lo que le pasó a Indra. Indra era como Dios. Entonces vino Krishna y lo sacó. Dio un paso atrás. Lo reemplazó. Es decir, y la idea es que ahora en Kali Yuga nosotros tenemos que saber que el nuevo rey es Krishna, ¿no? Es el nuevo rey para todos nosotros, ¿no? Y por eso se tiene que cantar mantras a Krishna. Se debe adorar a Krishna, que es el rey para todos. Se debe adorar al rey, al verdadero rey. También se dice que hay otro aspecto de Indra que también se relaciona con el Ishtadevata personal. Cada uno tiene la forma de Dios. Eso lo explicamos en el video del Atma Karaka. La forma que Dios ocupa en nuestro corazón, que sería otra forma del Ishtadevata personal. Entonces la palabra Indra podríamos decir que tiene muchos significados, muchas implicancias según el contexto, ¿no? Entonces esto se puede explicar. Por ejemplo, Indra, se dice que ¿dónde se encuentra Indra? Indra, su morada de Indra, su trono. Indra tiene su trono en el signo de Leo. Se sienta ahí en los primeros grados de Leo, se sienta Indra. Y si uno nace con planetas en los primeros grados de Leo, Indra va a pensar que uno le quiere quitar su trono, e Indra va a querer matarlo a uno, va a querer destruirlo. Por eso hay un principio que dice, ¿no? Si uno nace con la luna en los primeros grados de Leo, ¿no? De 0 grados a 13 grados de Leo, ahí está el trono de Indra. Indra le va a dar a uno riesgos de vida, como que va a querer darle periodos de riesgo de vida a uno, o uno muere, o dependiendo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Indra, cuando uno nace con planetas en Leo, va a tener una influencia de Indra también, ¿no? Aquí vemos, aquí está la primera forma de Aditya, conocido como Indra, que reside como rey de los devas y destruye los enemigos, debilidades de los devas. Entonces Leo va a tener estas características. Por una parte, ¿no? Reside como rey. Todas las personas que nacen con planetas en Leo van a pensar que son rey. Pero también pueden volver conscientes de las debilidades de otras personas y
quieren ayudar a otras personas a destruir sus debilidades, o uno mismo se puede dar cuenta que tiene debilidades. Entonces, en la lista, según el Brahma Purana, este es un texto que he sacado del Brahma Purana, en la lista de las diferentes expansiones que tiene el Sol, Indra es el primero. Él representa a todos los devas. Se dice que Indra, según se explica en las diferentes historias, está lleno de pecados. ¿No? Indra está lleno de pecados porque tiene relación con los devas y también tiene relación con sus pecados de los devas. O sea, por una parte son puros y también son impuros. Entonces, por una parte Indra indica mucha pureza, pero los devas también tienen pecados, y como representa a los devas también indica los pecados de los devas. Entonces se dice que Indra es el que decide cuánta cantidad de debilidades puede tener una persona. Esa es la deidad que nos da las debilidades. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo se ve en la carta natal las debilidades. Se ven los Kshatripus, ¿no? ¿Cuál es la casa de los Kshatripus? Es la casa 6 de los Kshatripus. Si uno nace con planetas en la casa 6, uno nace con debilidades. Entonces acá vemos Marte, ¿no?, Krodha, Ira, Rahu en la 6 indica Lobha, Saturno indica intoxicación, Venus indica lujuria, Mercurio indica falso ego, celos, Ketu significa ilusión, ¿no? Entonces estas son las debilidades. Indra es el que decide cuántas debilidades uno puede tener o no. Él es el que... Entonces, cuando una persona nace con planetas en Leo, a veces la característica de la persona es que se quiere volver como castigador si uno ve debilidades en otras personas. Y usualmente los primeros seres que castigan son los hijos. O sea, los problemas comienzan para una persona que nace con planetas en Leo con los hijos. ¿No? Quiere que los hijos sean correctos, quiere que los hijos sean así bien educados, quiere que los hijos sean, ¿no?, bien precisos, un ejemplo, pero lamentablemente cada uno tiene su karma, y si el hijo no le nace así perfecto, se manifiestan problemas. Ahí es donde se vuelve como un castigador. Claro, esa es una influencia también de Leo. Entonces Indra viene de Indriyas, ¿no? Indriyas, rige sobre los indriyas o los sentidos, ¿no? Debido a los sentidos nosotros tenemos la habilidad de aprender. Cuando uno oye algo se supone que uno aprende. Cuando uno ve algo se supone que uno aprende. Incluso cuando uno huele algo, toca algo, uno aprende. Con los sentidos siempre uno está aprendiendo. Si uno no tuviera los sentidos, no se aprendería nada. ¿Por qué? Porque no existiría ningún tipo de impulso externo. Aquí existe una retroalimentación, ¿no? Entonces los sentidos generan impulsos de la parte externa genera impulsos que entran a uno y uno aprende. En cambio, si una de esas puertas son como puertas, si una de esas puertas se cierra, uno no aprende nada. Debido a que uno controla los sentidos, uno aprende. Entonces, Indra, que está en el signo de Leo, es responsable de esto. Por eso, Indra nos asegura que los conocimientos puedan ser obtenidos. Si uno tiene planetas en Leo benéficos, eso significa que la persona puede obtener conocimientos. Pero si uno tiene planetas maléficos en Leo, eso significa que uno de los sentidos se puede afectar. Vemos que Leo se relaciona con los ojos, el sentido de los ojos, el sentido de la visión. Si
tengo planetas maléficos en Leo, voy a tener problemas visuales, o problemas en el corazón, o problemas en la columna, dependiendo cómo está el sol en la carta natal. Claro, ahí ya tendremos que explicar más lo que es la parte de la astrología médica. Entonces aquí vemos, ¿no? Cada sentido está regido por un planeta. Por ejemplo, Saturno rige el tacto, Venus rige el gusto, el Sol rige la visión, el olfato, Mercurio, y el oído, el sistema auditivo, Júpiter. Indra son los 5 sentidos. Entonces esto es muy importante saberlo, conocerlo, porque a veces si uno tiene un planeta afectado, uno de estos sentidos se afecta también. Entonces, cada vez, ¿no?, que vemos, por ejemplo, a veces decimos, ¿no?, o vemos, cada vez que vemos algo malo, cada vez que decimos maléfico, negativo, doloroso, penoso, o a veces decimos felicidad, alegría, oh, qué feliz que soy, oh, qué mal periodo que me encuentro, uy, se murió mi pariente, se murió mi mamá, se murió mi papá. Cuando experimentamos algo doloroso, cuando experimentamos algo negativo o algo maléfico, cuando experimentamos felicidad, todo esto es emocional o mental. Esto se conoce como Anubhava. O sea, debido a estas emociones podemos percibir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y se hace a través de los sentidos. Si uno experimenta una felicidad es simplemente porque tiene un buen Anubhava. Uno puede tener un momento muy bueno. A veces hay momentos donde uno está alegre, feliz. Podríamos decir que se activa un Madhura Anubhava. Madhura significa dulce. Madhura Anubhava, alegría, felicidad, ¿no? Es decir, que entra a la vida de uno un Madhura Anubhava. Es como decir que entrar a la boca el gusto de la miel. Cuando entra a la boca, sabemos que la miel está regido por Júpiter. Entra a la boca, uno se siente feliz. Y al estar regido por Júpiter, se activa el Akash, uno experimenta felicidad. Se dice que el dulce es el que causa ese sabor de felicidad. Ese sabor es el que causa la felicidad. Hay sabores que causan emociones, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno se amarga, está así con ira, la boca se vuelve amarga, ¿no? El hígado se afecta, ¿no? Hay un sabor. Por ejemplo, la ira causa el amargo. La felicidad causa el dulce. Y como consecuencia aumenta el Akash tato. Entonces, si uno tiene mucho Akash, mucha influencia de Júpiter, eso significa que uno ve el mundo todo atractivo, lo ve todo positivo, como un sabio. En cambio, si uno lo ve todo doloroso, triste, personas que se lamentan, mi vida es una basura, dice, mi vida es una pena, soy desafortunado, están ahí activando un sabor, ¿no? Sin sabor. Saturno es astringente, no tienen sabor en la vida. Entonces aquí vemos que el tatua es la actividad. El tatua es la actividad. Con el ejemplo del dulce, vemos que es un sabor que cuando se hace fuerte en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ese sabor se llama maduran, ¿no? Uno se vuelve dulce, ese sabor causa que el Akash tatua se vuelva activo dentro de uno. Y se dice que el Akash tatua, el éter, cuando se vuelve fuerte en uno, por eso cuando uno va en India siempre a uno le dan dulces en los templos,
Uno va a un templo, siempre te dan dulce. Vas a otro templo, siempre te dan un dulce. A cualquier templo donde uno vaya en India, siempre a uno le dan dulces. Y es para activar el Akash Tattva. O sea, cuando el dulce activa el Akash dentro de uno, cuando el Akash se vuelve activo dentro de uno, ¿no? Eso significa que el Tattva Devata hace que a uno, el Devata que está dentro de uno hace que uno se ilumine, que la mente se ilumine. Y ese Tattva Devata que está dentro de uno es Vishnu. Si uno no ve a Dios en todas partes, ¿no? Es como que está eclipsado. Pero si uno ve a Dios en todas partes, todo se vuelve bueno y positivo. Si uno ve a Dios en todas partes. ¿Eso qué significa? Aquellas personas que están sufriendo, siempre se lamentan, es porque no ven a Dios en todas partes. Aquella persona que ve a Dios en todas partes, la vida siempre se volverá positiva. Hay un mantra, ¿no?, que se llama el Madhura Ashtakam, ¿no?, que es un mantra para Vishnu y hace que todo se vuelva dulce en la vida. El Madhura Ashtakam. Entonces el punto es definir el tiempo en la base de nuestras experiencias. La cualidad del tiempo es definida en base a nuestras experiencias en la forma de Anubhava. ¿Y cuáles son las bases de nuestras experiencias? Son los sentidos. Es esa conexión que tenemos en ver lo bueno y ver lo malo. Lo que estamos experimentando es solo a través de nuestros sentidos, ya sea dulce, ácido, doloroso, cualquier cosa que experimentemos, lo hacemos por medio de los 5 sentidos. Para estos 5 sentidos tenemos que tener 5 órganos. No podemos experimentar más allá de esto. Incluso las experiencias espirituales que están más allá vienen a través de estos 5 sentidos. No podemos estar fuera de estos 5 sentidos. Por lo tanto, la cualidad del tiempo, Anubhava, debe ser experimentado por estos 5 sentidos. ¿Y cómo son los 5 sentidos llamados en sánscrito? Pancha Indriyas. Una cosa son los sentidos y otra cosa son los órganos de los sentidos. Los sentidos son diferentes a los órganos de los sentidos. Por eso, nosotros no tenemos el sentido del gusto, pero ¿cómo saboreamos si no tenemos lengua? Necesitamos una lengua para que los rayas o los sabores sean experimentados, una lengua húmeda y no una lengua seca. Luego tenemos el tacto, cómo tocamos y con qué tocamos, funciona a través de la piel. Mi piel es la única que puede tocar la tierra. Luego viene la vista, necesitamos ojos para ver, necesitamos el tercer ojo para ver el futuro, el pasado. El tercer ojo es un ojo de reflejo, el ojo de la inteligencia. Luego viene el sistema auditivo, que es percibido por los oídos, y los órganos están conectados con el sonido. Luego viene el olfato, que es percibido por la nariz, y de ese modo tenemos 5 indriyas, 5 órganos para estos sentidos. 5 más 5 son 10, que corresponden a los 10 caballos del Señor Krishna y su carroza, ¿no? Su carroza tiene 10 caballos, que corresponde a los sentidos y los órganos de los sentidos. Es decir, uno es el órgano y el otro es la acción, ¿no? Los caballos deben correr juntos. Si no corren juntos, causan un caos. Entonces esa es la simbología, ¿no?, de esta imagen del Señor Krishna con los caballos. Y todo esto sale de Indra, que está en el signo de Leo. Y esto hay que conocerlo porque el signo de Leo es muy importante, es un signo sátrico, virtuoso, para poder conocer las influencias, ¿no? Nosotros sabemos que los ojos están asociados con la luz, que es representada por Agni Tattva, que es el fuego, en este caso el sol. Uno puede tener ojos bonitos, pero si no hay luz solar, ¿de qué sirve? Uno no ve nada. Luego viene el sistema auditivo, que está regido por Júpiter.
Vemos que el sonido viaja a través del éter de la Akash Tatua, ¿no? Luego, ¿no?, podríamos decir que la Akash Tatua es la fuente de la creación. Entonces se dice, y es por eso, aquí no se hace un paréntesis, es por eso que el mantra debe ser cantado por un gurú. Uno debe oír este mantra debido a que el mantra, cuando es cantado por un gurú, hay mucho Akash Tatua, mucho Akash, ¿no? Una cosa es oír un mantra de la radio, de internet, de YouTube, lo que sea, pero otra cosa es oír un mantra que es cantado por un gurú. Entonces, si uno no oye el mantra que es cantado por un gurú, ese mantra no tiene validez. Porque cuando uno oye el mantra cantado por un gurú, las bendiciones del gurú, ¿no?, es cuando uno oye el mantra que es cantado por el gurú. Entonces es muy importante esto. Hay mucha gente, sí, escucho el Gayatri Mantra, pongo ahí en YouTube el Gayatri Mantra y lo escucho. Ah, sí, pongo el Mahamantra Hare Krishna y lo escucho. Ok, está bien. Pero otra cosa es que si uno oye cantar los mantras por un gurú. A veces cuando uno está en la hora de la yapa, ¿no?, ahí hay tantos devotos cantando mantras, tantos gurús ahí cantando mantras, y uno está ahí en medio escuchando todos esos mantras. Eso purifica el canto de esos mantras. Luego tenemos el olfato, que sería Prithvi Tattva, que está regido por el planeta Mercurio. El tacto, que está representado por el elemento aire. Vayu Tattva, que está regido por Saturno. Entre la piel y un objeto siempre hay una separación. Y eso lo produce el aire. Si no existiera el aire, no se produciría el toque, el tacto. El aire es el que hace que exista el tacto. Podríamos decir que un objeto es completo en sí mismo porque está rodeado de aire. Mi piel también son dos cosas diferentes, ¿no? El objeto está rodeado de aire y mi piel también está rodeada de aire, entonces son dos objetos completamente diferentes y hacen la separación. El aire es el que separa, el aire es el que hace la diferencia entre un cuerpo y otro cuerpo. Luego viene el gusto, que es la lengua, que está llena de agua, que está regida por Jala Tattva, la cual está regida por el planeta Venus. Los 5 tattvas están funcionando con los 5 planetas. Cuando una persona entra en el periodo de Júpiter, se activa el Akash Tattva. Uno experimenta más Anubhavas, uno experimenta más Akash porque se ha hecho más predominante. Hay que ver en qué periodo uno se encuentra. Por eso se dice, vemos que Leo es el 5º signo del zodiaco natural. La casa 5 tiene una influencia de Leo. El regente de la casa 5 es considerado auspicioso, porque se dice que el regente de la casa 5 activa el Akash Tattva, que está representado por Júpiter. Entonces, una persona que nace con planetas en Leo puede también activar el Akash Tattva. Si la persona frecuenta templos, oye a gurús cantar mantras, activa el Akash Tattva. Todos tienen la facilidad, pero uno que nace con planetas en Leo tiene una mayor facilidad. Por eso es importante, ¿no? Los conocimientos son importantes porque a veces los conocimientos son probados a través de los sentidos y los conocimientos a veces prueban a los seres humanos también. Se dice que los animales no son dueños o amos de sus sentidos. Entonces, ¿qué significa pasar la prueba? Pasar la prueba significa la capacidad de controlar los sentidos. Hay una diferencia entre un ser humano y un animal.
El animal no controla en absoluto los sentidos, siempre se mueve por instinto. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de controlar los sentidos. Y si uno logra controlar los sentidos, la persona tendrá bendiciones. ¿Y cuáles serán esas bendiciones? Tendrá conocimientos. Tendrá conocimientos. Y las bendiciones se obtienen a través de los conocimientos también. Si uno controla los sentidos, tendrá conocimientos, y al tener conocimientos se podrá volver amo de sus sentidos, o tendrá poder en ese sector. Y al tener poder en ese sector, manifestará recursos en ese sector. Por eso las personas se vuelven reyes, ¿no? El rey de las papas tiene conocimiento de cómo cultivar, tiene conocimientos de cómo sembrar, en qué momento cosechar. Se vuelve el rey porque tiene conocimientos. El rey, podríamos decir, el rey de algo que se produzca. Por ejemplo, el rey de las matemáticas tiene conocimientos en esas áreas. Enseña y produce recursos. El rey de las uvas, el rey de las bananas, tiene conocimientos cómo cosechar y produce recursos. Es decir, cuando uno se vuelve rey en una área, es porque logra conocimientos en esa área. Y al obtener conocimientos en esa área, produce recursos, ¿no? Si uno tiene plenos conocimientos de agricultura, uno se podrá volver un rey en ese sector. Podrá tener tierras, podrá manifestar recursos. Los conocimientos aquí, ¿qué queremos lograr? Explicar. Se dicen que los conocimientos manifiestan recursos. Mientras más conocimientos uno tenga, más recursos tiene la persona. Entonces, el signo de Leo ayuda a la persona a tener conocimientos. Los conocimientos en un área, para volverse rey en una área, hay que tener conocimientos plenos. Entonces, los conocimientos plenos manifiestan recursos. Si uno se vuelve un artista con muchos conocimientos, va a materializar los objetos de arte. Y este será la prueba de poder y de conocimiento que tendrá esa persona. Indica la capacidad de controlar los sentidos, especialmente cuando uno llega a cierto nivel de conocimientos. Se dice que mientras la persona se haga más capaz de controlar sus sentidos, la persona será más elegible para aprender más y más. Por eso se dice, ¿no? Hay que controlar los sentidos, porque el control de los sentidos da muchos conocimientos. Mientras más controle los sentidos, la persona tendrá más conocimientos. Ese es el síntoma inmediato. Controla los sentidos, la persona tiene conocimientos. Si los sentidos están desbocados, no controla nada, la persona no tendrá nada de conocimientos. Solo leerá periódicos y revistas en la esquina de su casa, nada más. No tiene ningún tipo de conocimientos. ¿Y qué significa controlar los sentidos? Controlar los 5 sentidos. Qué cosa ver, qué cosa comer, qué cosa oler, etcétera, etcétera. Y eso lo da Leo. O sea, las personas que nacen con planetas en Leo tienen la capacidad de poder controlar los sentidos y tienen la capacidad de poder tener conocimientos en un área específica y tienen la capacidad de volverse reyes en un área específica. Y no solo eso, sino que tienen la capacidad de poder manifestar recursos en esa área específica. Eso es Leo. Esa es la característica de Leo. Por eso uno tiene que ponerse a prueba. Supongamos que hoy en la noche uno se sienta, ¿no?
Uno dice, hoy en la noche me voy a leer un libro, me siento a leer un libro. Y en vez de leer un libro se sienta a mirar televisión, a ver Netflix. Entonces es una prueba simple. Y todo el mundo fracasa en las noches, todo el mundo, hasta que prefiere estar un poco relajado, viendo televisión, comiendo popcorn, viendo Netflix, en vez de estar leyendo un libro. Y después dice, no, mejor leo el libro mañana, mejor estudio mañana. Pero llega al día siguiente, no lee el libro. Entonces ahí podemos ver cómo uno controla los sentidos y cómo uno no puede controlar los sentidos. Podríamos decir que esta es una pequeña prueba, ¿no? Los sentidos, ¿qué cosa quieren? Simplemente quieren relajarse, quieren gratificarse. Los sentidos quieren experimentar algo sensual. Se dice que los sentidos son como los semidioses que están en su arga loca, disfrutando todo el tiempo. A veces hay personas que solo quieren ver la televisión todo el tiempo o estar en el cine, quieren estar gozando, disfrutando de la vida con la novia, no quieren aprender nada. Al menos uno debe aprender algo en un día. O sea, de repente dice, sí, de repente aprendo algo en YouTube, aprendo algo en la televisión, pero más se aprende en un libro de conocimientos. Más se aprende leyendo, estudiando un tipo de ciencia. Eso es Leo. Entonces vemos que Indra, como se encuentra en el signo de Leo, ahí está su morada. Sabemos que Indra fue el profesor de Dvantari. Dvantari, vemos que es la deidad de la Ayurveda. Indra le enseñó Ayurveda a Dvantari. Y debido a eso, todos nosotros conocemos el Ayurveda. No existe la ciencia de curar. Si uno obtiene las bendiciones de Indra, de Leo, se dice que las personas pueden tener conocimientos relacionados a la salud. O sea, personas que nacen con planetas en Leo y al mismo tiempo tienen conocimientos de salud, eso significa que han sido bendecidos por Indra. Vemos que Indra está muy bien versado en todo tipo de conocimientos médicos. Indra tiene su trono en el signo de Leo, quiere proteger su trono a toda costa. Vemos que el trono de Indra está en el cielo, justo en el signo de Leo. Y a toda costa quiere proteger su reino, quiere proteger su trono. Por eso los que tienen influencia de Leo o de Indra, se dice que son personas que están hambrientos de poder. Los signos de las personas que nacen con el sol en Leo están hambrientos de poder. Y los que están hambrientos de poder pueden ser corrompidos por el poder. Hay historias en los Vedas de cómo Indra cuidaba mucho su reino en los cielos. Y siempre habían devas que lo querían destronar, semidioses que lo querían destronar, y él luchaba para mantenerse en su trono. Y es por eso que el poder corrompe. Y uno puede aceptar cualquier cosa para mantenerse en el poder. Ahí podemos ver. Eso es Leo también. ¿Cuántos dictadores, cuántos presidentes que tienen influencia en Leo se vuelven dictadores? Uno se puede volver dictador si tiene planetas en Leo, si tiene planetas en la casa 5, planetas en la 10. Ahí está el poder. ¿En qué casas y en signos está el poder? Entonces, ¿cuántos casos de escándalos ha habido, ¿no? Ahora en Sudamérica, ¿no? Casos de Brasil, en Perú, ¿no? Que cuánta corrupción ha habido en el poder judicial, cuánta corrupción incluso con los mismos presidentes procesados por corrupción, presidentes procesados, ¿no? Presidentes fugitivos que han aceptado que han sido corrompidos.
dictadores que se quieren quedar en el poder 50 años, 30 años, 20 años, se quieren quedar ahí en el poder. El poder, por querer mantenerse en el poder, aceptan cualquier cosa, pueden ser corrompidos por el poder. Esa es la influencia de Indra. Entonces una persona, claro, estamos hablando en un nivel macro, pero en una persona común también se le puede presentar esa influencia. A una persona común, uno tiene su trabajo, ahí tiene su buen puesto de trabajo, quiere mantenerse ahí en el trabajo, en su buen puesto de trabajo, y ya hace cosas por lo bajo, así para poder mantenerse en ese puesto de trabajo, ¿no? O se vuelve, como se dice, el títere de un jefe, se puede volver el títere de alguien que tiene poder. También puede aceptar cualquier cosa con el propósito de mantenerse en el poder. Eso es Leo. Si analizamos la historia de Indra, podemos ver que también la historia de Indra se manifiesta en las personas que nacen con el planeta en Leo, el Sol en Leo. Se dice que Indra causó la muerte de uno de sus padres. Hizo que su padre se caiga del cielo. Existe una versión que explica que el padre de Indra es el cielo y la madre es la tierra. O sea, el padre cielo y la madre tierra. Entonces Indra fue creado por la unión entre la madre tierra Prithvi Devi y el padre cielo. Entonces Indra fue instigado por su madre para que le cortara la pierna a su padre. Y debido a eso, le cortó la pierna a su padre, él cayó del cielo. Y al caer a la tierra se reventó completamente y por eso murió. Entonces fue forzado a nacer sobre la tierra. Y como consecuencia de esto, su madre, que estaba sin esposo, se quedó sin esposo. Su madre se quedó viuda. Él se tuvo que casar con su madre para quedarse con las propiedades, ¿no? Y es por eso que rige sobre todas las propiedades de la tierra. Indra rige sobre todas las propiedades de la tierra. Y a causa de esto, las almas son forzadas a reencarnar en la tierra. Entonces aquí vemos algo muy particular. Las personas que nacen con planetas en Leo, se dice que pueden tener dos características: o son ayudados por el padre está ahí presente. ¿Qué significa tener un buen karma con el padre? ¿No? O sea, el padre siempre está presente, en todas las áreas de la vida, presente en la infancia, presente en la juventud, presente cuando uno es adulto, mayor, e incluso cuando uno tiene hijos, el padre siempre ahí está cuidando a los nietos. O sea, uno que mantiene a su padre en esas diferentes etapas de la vida, se dice que ha nacido con un buen sol. Pero si existe la maldición de Indra, eso significa que uno pierde al padre, ¿no? Tiene problemas con el padre, o el padre se muere, se enferma, tiene algún problema, se aleja del padre, algunas dificultades con el padre, ¿no? Se presentan problemas de herencias, ¿no? Y aquí vemos que aquí se produjo el primer incesto. Se dice que son personas que pueden caer en incesto. No es que se unan con la madre, pero se pueden unir con una prima, con una tía, una sobrina. Se pueden unir así entre parientes, se puede unir con algunos parientes también. Esa es otra característica de Leo, que se puede producir algo de incesto. No en todos los casos, pero al menos si uno tiene el Sol en Leo y al mismo tiempo hay planetas maléficos en Leo, eso significa que se puede producir algún tipo de incesto en la vida de la persona.
Entonces aquí vemos estas características, aquí vemos, ¿no?, cómo el padre causa la muerte de su padre. Y tuvo que unirse y debido a eso, a veces el karma negativo es que se manifiesta en problemas con el padre. O se mueren. He visto casos de personas que nacen con el sol en Leo, pierden al padre por este incidente, o hacen incesto, o se unen con personas que hacen algún tipo de incesto también. Esta es la característica. Y siempre quieren quedarse, quieren apropiarse de la casa, del terreno, ¿no? Supongamos, yo soy Leo y de repente veo que mis padres tienen terreno, yo soy el que me quiero quedar con todo, algo así. Tiene una casa, ¿no? Yo soy en una familia que está compuesta de varios hermanos, yo soy Leo, los padres mueren, es normal que uno tiene que distribuir la herencia, pero como soy Leo quiero quedarme con todo. A veces pasa eso, como que me quiero quedar, apropiar de todo. Eso es Leo también. Entonces vemos que por una parte, según la historia, cuenta que Indra se tuvo que casar con su madre para residir sobre sus propiedades, ¿no? Por eso a Indra también se le conoce como el amo de la tierra, ¿no? El amo de todo lo que es propiedad. Quiso quedarse, o sea, una persona que nace con planetas en Leo puede tener esa característica también. Que se quieren, si en algún momento de la vida se encuentra en una situación que tiene que dividir la herencia, se quiere quedar con todo, o hace algo, puede ser corrompido, corrompe o quiere corromper para quedarse con todo. Eso es Leo también. Entonces, con esta información podemos imaginar la complejidad que tiene este signo. Podemos imaginar la complejidad que tiene una carta astral al analizar todos los indicadores de Leo. ¿Y qué es lo que hace Indra? ¿Qué es lo que hace Indra Aditya, ¿no? La deidad de Indra en la carta natal. Aquí vemos que se produce el incesto entre Indra y su madre. Y es por eso que en la Tierra existe el incesto. Es por causa de este incidente. Las uniones entre parientes es causado por Indra, ¿no? La muerte del padre es causado por Indra. O sea, Indra mata a su padre, hace incesto, quiere poder, quiere conocimientos, controla los sentidos, indica las debilidades, tiene mucho conocimiento de salud. Miren todo lo que indica Indra. Todo esto indica Indra. 1. Causa la muerte de su padre. Una persona que nace con planetas en Leo puede tener problemas con el padre. Hace incesto. Desea poder. Poder. Quiere quedarse en el poder. Puede ser corrompido. Tiene muchos conocimientos. Los Leos buenos controlan los sentidos y tienen conocimientos, ¿no? Los Leos tienen la capacidad de ver las debilidades de los demás, ¿no? Y quieren aprovecharse de las debilidades de los demás. El Leo bueno pueden tener conocimiento de salud. Todo esto es Indra. Todo esto es Leo. Entonces vemos que Indra es un Lokapala. Lokapala, ¿qué cosa significa? Es como un Lokapala, es como un gobernante, uno que controla una zona del universo. Vemos que Indra se encuentra en Swarga Loka.
Swargaloka, aquí vemos Swargaloka. Aquí está la Tierra, aquí está nuestro sistema solar y Swargaloka serían las galaxias. Uno mira al cielo, ve estrellas, ahí están los signos Aries, Tauro, son galaxias. Ahí reside Indra, en Swargaloka, ¿no? Podríamos decir que es el quinto Loka desde Satyaloka. Si uno cuenta Satyaloka, el sistema planetario más elevado, Tapaloka, donde están todos los sadhus, Gyanaloka, donde están todos los yogis que tienen muchos, los gyanis, y Maharlokas, todos los que son los karma yogis. Y Swargaloka, que sería desde Satyaloka a Swargaloka sería el quinto Loka. Ahí está, en el quinto Loka, ahí está Indra. Y el quinto reside, y es por eso que reside, controla la casa 5, controla el signo número 5, casa 5, y si usamos el principio Bhagavan, la 5 de la 5 sería la 9, o sea, por eso Indra controla la casa 5 y la casa 9 de la carta natal. Es donde, en estas dos casas, es donde los conocimientos son predominantes. Y si uno controla los sentidos, la persona tendrá muchos conocimientos que se van a manifestar a través de la casa 5 y la casa 9. Se dice que Indra es el protector de Swargaloka. Brahma es el protector de Satyaloka, el universo más elevado, ¿no? Por ejemplo, los cristianos dicen Dios creó el cielo y el infierno. Algunos dicen Dios vive en el cielo, o que Dios creó el cielo para vivir ahí, pero al mismo tiempo Dios creó y está más allá de eso. O sea, no, Brahma es el que creó Dios está más allá, Dios está en otro plano, no está en este universo material, Dios está en el universo espiritual. Este es un universo material, son planetas superiores simplemente. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, Dios manda a sus administradores para crear, no, ni siquiera Dios se toma la molestia de crear, Él administra nada más. Como decir un presidente y sus ministros, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Guerra, ¿no? Se encargan de un sector. Del mismo modo, Brahma es el que se encarga de la creación y Dios está ahí con sus devotos en otro plano, teniendo pasatiempos con sus devotos íntimos. Entonces, en cambio, los Lokadevatas no residen en los lokas, sino que los controlan, están más allá. O sea, no es que Indra vive ahí en Swargaloka, sino que controla, rige Swargaloka, ¿no? Si uno reside en un loka, eso significa que está en la cumbre, pero hay seres que residen en los lokas. Entonces, Indra controla Swargaloka. Se dice que es como un rey que gobierna un país, y ese rey no vive con las personas, pero vive en un palacio que está más allá de las personas comunes, con ciertos privilegios. Del mismo modo, eso significa que está en un estado superior. Similarmente Indra, ¿no? Tiene estas características. Indra está más allá. Se dice que Indra no reside en Swargaloka, sino que está más allá de Swargaloka, y es por eso que puede proteger. Se dice que desde el momento que una persona comienza a controlar los sentidos, la casa 5 se vuelve más auspiciosa. Del momento que una persona comienza a controlar los sentidos, la casa 5 se vuelve más auspiciosa. Y se dice que en el Drek Chakra
Indra se encuentra en la dirección este. Ahí está Indra, que es la zona que está regida por el Sol. Y se dice que según el Sol, ¿no?, la forma en la cual uno podrá obtener el poder y los conocimientos es según la posición del Sol también. Entonces, por eso es muy importante analizar, ¿no? Aquí vemos en este chakra, una cosa es el Dik chakra y otra cosa es el Kala chakra, y en ambos el Sol rige el este. En ambos el Sol muestra el poder y los conocimientos en el Dik chakra, y en el Kala chakra nuevamente rige la misma dirección, ¿no? Que esta es la dirección que puede, se dice que el Kala chakra es el que bloquea al Dik chakra. El Kala chakra vemos que rige el Sol también. Entonces, en el Dik chakra se muestra el poder y los conocimientos. En cambio, en el Dik chakra también está regido por el Sol. ¿Eso qué significa? Que esta dirección, el poder mismo puede corromper a la persona. El poder mismo puede corromper, ¿no? Eso es lo que sucedió. Se dice que Indra, con el poder del Sol, atrapa al alma en el cuerpo con su arma llamada Braya, que significa rayo, y es por eso que el alma es simbolizada como una chispa. Aquí vemos que hay dos significados. El Sol es bueno para la salud, pero debido a que el Sol mantiene al alma dentro del cuerpo, ¿no?, eso significa que es muy bueno para la salud, pero el alma se encuentra como eclipsada temporalmente por un cuerpo temporal. O sea, por una parte, el Sol es bueno para la salud, y debido a que el Sol se mantiene dentro del cuerpo, es bueno para la salud, pero también debido a que está dentro del cuerpo, la persona pierde su identidad espiritual, pierde, ¿no? A veces se puede identificar con el cuerpo mismo. Uno dice, yo soy el cuerpo, ¿no? ¿Cómo significa que uno piensa que es el cuerpo? Uno nace en cuerpo mujer, piensa que es mujer. Uno nace en cuerpo de hombre, piensa que es hombre, actúa como hombre. No, somos almas espirituales que estamos de paso, que en cualquier momento uno se va. Entonces esa debe ser la visión. Entonces vamos a dejar aquí porque se ha hecho un poco largo. Vamos a hacer otro video para que sean dos, el signo de Leo. Y aquí es donde vamos a explicar más en detalle. En el segundo video vamos a explicar más en detalle las características de Leo. Entonces seguimos en el segundo video.